Estimados estudiantes, la sesión de hoy está orientada al tema la red de servicios de salud en el primer nivel de atención y la atención de la salud. Para empezar este tema, debemos recordar que el rol de un Estado es generar el bienestar en la población. El Estado se cree, se configura para brindar condiciones que permitan a la gente su bienestar y su desarrollo. El concepto actual, como ustedes conocerán, es el concepto de desarrollo humano, incluso desarrollo humano sostenible. El Estado, mediante sus desempeños y las funciones que realiza, es quien provee servicios a la población. Y estos servicios los brinda en una determinada condición territorial donde las poblaciones habitan y buscando siempre el desarrollo humano de estas personas. Pero esto es posible solamente si algunas condiciones básicas son debidamente provistas. Y estos aspectos fundamentales para el bienestar y para el desarrollo humano de las poblaciones son básicamente tres: la salud, la educación y un nivel de ingresos que les permita vivir decentemente. En esa medida, la atención de la salud, que es el tema que nos preocupa, es uno de los servicios básicos que el Estado debe proveer a todos sus ciudadanos. Y para hacer esto, se deben brindar condiciones que permitan que las poblaciones sean atendidas en cuanto a su salud. Y esto es lo que se denomina en términos genéricos el sistema de salud. Estamos hablando de un concepto que es importante ilustrar brevemente. Recordemos el famoso esquema de Lalonde en relación al concepto de campo de la salud, donde, como ustedes recordarán, se decía que la salud estaba determinada en un país por al menos 4 componentes fundamentales. Y estos 4 componentes fundamentales eran el sistema de salud, los estilos de vida, el medio ambiente, no solamente el físico, y finalmente los aspectos que atañen a la biología humana, a la genética, a las condiciones de herencia, a los procesos de envejecimiento, etc. De estos 4 componentes que ya hemos estudiado, uno de ellos, probablemente el que casi de forma intuitiva consideramos es el que tiene que ver más con la salud, es el sistema de salud. Sin embargo, ya habíamos dicho que el sistema de salud no es lo fundamental. En realidad, el sistema de salud aporta una parte importante, pero pequeña, de las condiciones que permiten la salud de la población. Más importantes son los estilos de vida, más importante es el medio ambiente, y la acción que se tenga sobre ellos va a determinar un mejor comportamiento respecto a las variables que actúan negativamente frente a la salud. Pero estamos en esta sesión para examinar lo que atañe al sistema de salud, y a eso nos vamos a referir. Entonces, el sistema de salud, recordamos, tiene que ver con las acciones de curación, de prevención y de restauración de la salud o rehabilitación. Muy bien. Cuando hablamos del sistema de salud, utilizamos un concepto que es importante aclarar, el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Sistema proviene de 2 raíces griegas, sin e istemi, y más o menos significa algo así como reunir en un todo organizado. Quiere decir que un sistema es un conjunto de componentes que se encuentran adecuadamente organizados y que de esa manera constituyen un todo. En realidad hay todo un enfoque teórico muy importante, que es un enfoque que fue creado en realidad a partir de los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de 1950 en adelante, que es la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es un enfoque que busca entender cómo todo está relacionado con todo y cómo la acción sobre determinado elemento o componente incide sobre los otros componentes del sistema, pero al mismo tiempo también puede incidir sobre otros sistemas o subsistemas conexos. Vamos a estudiar esto en algún otro momento, pero baste ahora decir que la teoría de sistemas nos ubica en la forma de estudiar transdisciplinariamente, es decir, desde diversas miradas disciplinarias, toda la organización en términos abstractos
vale decir, independientemente de su sustancia, tipo, escala temporal o espacial, y entonces quiere decir que es un enfoque teórico que nos ayuda a entender situaciones de muy diversa complejidad. Vamos a aplicar esta teoría brevemente, muy brevemente, al caso del sistema de salud para su ilustración. Y porque los sistemas, ¿no?, son una porción de la realidad, pero es una porción de la realidad en la cual, para poder ubicar dentro de él a algo, debemos entender que estos componentes que se integran dentro de los límites del sistema son aquellos que tienen que ver con algún tipo de orientación o finalidad conjunta. Y es por eso que podemos hablar del sistema educativo, del sistema financiero y también podemos hablar del sistema de salud. El sistema de salud tiene una finalidad principal. ¿Cuál es? Proveer salud, proveer condiciones o atenciones para la salud de las poblaciones. Y entonces el sistema, sin embargo, no existe como un ente aislado. El sistema de salud nosotros lo percibimos todos los días. Acá la universidad es parte de este sistema en la medida en que provee los recursos humanos que posteriormente van a ser profesionales y que van a instalarse dentro de los servicios. Pero ustedes ya están participando en sus prácticas dentro de los servicios, generando algunas pequeñas acciones con la población, entrevistas, encuestas, acciones de promoción y prevención, como se espera que hagan para el final del curso. Y entonces, ustedes ya son parte del sistema de salud, aunque más precisamente forman parte del sistema educativo, todavía están en la parte de la instrucción. Sin embargo, considerémoslo de esa manera. Ahora bien, los médicos, las enfermeras, los técnicos que trabajan en los servicios donde ustedes ya visitan los días sábados, ellos sí forman parte del sistema de salud y son los recursos humanos del sistema de salud peruano. En algunos otros casos, o algunos otros componentes como la tecnología, como los medicamentos, como la infraestructura, un centro de salud, un puesto de salud, un hospital como el Hospital Daniel Alcides Carrión, como el Instituto Nacional del Corazón del Seguro Social, como el Hospital Rebagliati, como el Hospital Almenara, son parte ciertamente del sistema de salud. Pero estas estructuras existen en la realidad al costado de avenidas, al costado del tráfico vehicular, frente a consultorios médicos, frente a funerarias, cerca de centros educativos como la universidad en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos individualizar y decir que esta entidad forma parte del sistema de salud? ¿Cómo podemos decir que una persona forma parte del sistema de salud? Bueno, porque todos tienen una misma finalidad. Todos los componentes de un sistema tienen una misma finalidad. Y en el caso del sistema de salud es proveer básicamente servicios para la atención de la salud de la población. Entonces, de esta manera nosotros, dentro o de la población total, aislamos los elementos que atañen propiamente al sistema de salud. Muy bien, esto solamente es una disquisición teórica para ubicarnos dentro de un enfoque que nos permite estudiar y entender el sistema de salud. Veamos cómo es esto ahora. En esta lámina, que ustedes también tienen en su presentación, mostramos por un lado a la población, por otro lado a la infraestructura, en este caso el sistema de salud, que está, como hemos dicho, orientado a prestar servicios de atención a la salud de las personas. Estas acciones pueden ser de promoción, de prevención o de protección de la salud, ¿no es cierto? Y se pueden dar vía información, educación sanitaria, acciones de salud ambiental, ¿no? Y más típicamente se componen de procesos que incluyen el diagnóstico, el tratamiento y la asistencia, por ejemplo, de rehabilitación a los enfermos que hayan sido afectados por algún daño de determinado tipo. Y estas acciones o estas funciones que realiza el sistema de salud las realiza sobre grupos de población que están necesitados de asistencia, que necesitan o que tienen necesidades de atención de la salud o que están expuestos a un determinado riesgo. Y entonces las acciones del sistema de salud tienen que ver sobre la población en términos de proveer a esta población de influencias positivas respecto a su salud. Ahora bien, si lo vemos de una forma más esquemática, podríamos decir que esta parte de acá, la que tiene que ver con la población,
lo que expresa son necesidades de atención de la salud. Y esta sección de acá, que tiene que ver con el propio sistema, es lo que técnicamente se denomina respuesta social frente a las enfermedades. Y esta respuesta social, que está constituida por el sistema de salud, también se denomina oferta de servicios de salud. Entonces, por un lado tenemos las necesidades o la demanda, aunque vamos a aclarar que no es lo mismo, y por otro lado tenemos la respuesta, ¿no?, o oferta de servicios de atención de la salud. Ahora bien, en este esquema vamos a entender estos conceptos que, si bien es cierto, se van a desarrollar más extendidamente más adelante y en otros cursos también. Sí es útil, sin embargo, tenerlos claros desde ahora, por lo menos en términos genéricos. Y esos conceptos son los de oferta, demanda y necesidad. Las necesidades de salud que hemos visto en la lámina anterior, que tienen que ver con la población que demanda algún tipo de atención o que esté expuesta a determinado tipo de riesgos, las necesidades de salud están por un lado. Y para responder a estas necesidades de salud se crea la oferta de servicios de atención de la salud. Entonces, en esta lámina vemos cómo hay necesidades y cómo hay una oferta de servicios. Y noten ustedes que esta porción de intersección se podría decir que es la oferta de servicios que cubre necesidades de la población. Entonces, hay necesidades que no están cubiertas por la oferta, por diversas razones, y hay algún tipo de oferta seguramente que no está en relación con las necesidades. Porque hay ofertas que son ofertas que no tienen que ver necesariamente con las necesidades de la población. Pero hemos hablado de otro concepto, ¿no es cierto? Y es el concepto de demanda. Había dicho de que no es lo mismo necesidad que demanda. Y esto es así. ¿Por qué? Porque de todas las necesidades de la salud, la población percibe algunas cosas como necesarias para mantener su salud, o porque está enfermo, o porque percibe que hay un riesgo patente, y entonces la población demanda servicios. Entonces, las demandas son las necesidades que son expresadas por la población. Y esta intersección nos ilustra más o menos lo que estoy diciéndoles. Esta es la demanda que es necesidad al mismo tiempo, vale decir, son las necesidades que son expresadas en forma de demanda de atención de la salud. Y esta demanda de atención de la salud puede ser cubierta también en alguna medida por la oferta, ¿no? Entonces, en esta intersección de los tres círculos tenemos la necesidad expresada como demanda, que es efectivamente atendida por la oferta. Y entonces acá vemos otras cosas. Vemos ofertas que tienen necesidades que no son demandadas, porque si la población no es consciente del riesgo, la población exige la atención. Los riesgos ambientales, por ejemplo, ¿no?, los riesgos de polución, de contaminación, los riesgos de determinado tipo de situaciones que la población no necesariamente percibe como un riesgo para su salud. En las poblaciones mineras, digamos que es un caso muy frecuente, son cubiertas, sin embargo, por la oferta. El sistema de salud tiene acciones que actúan sobre las condiciones del medio ambiente o de la contaminación para disminuir, por ejemplo, la afectación sobre la salud que ciertos contaminantes producen. Entonces, la oferta se expresa sobre una necesidad que no es, sin embargo, sentida por la población con claridad. En cambio, una enfermedad, ¿no?, una epidemia, inmediatamente hace que la población entienda que eso es un riesgo inminente y, por lo tanto, lo convierte en una demanda, y esta demanda sí actúa sobre la oferta. Esto de acá, ¿no es cierto?, sería la oferta de servicios que tiene que ver con las demandas, ¿no es cierto?, con las demandas, pero que no son necesidades. Porque hay también demandas de determinado tipo de servicios, digamos supletorios o no esenciales, que sin embargo tienen una oferta para ser atendidos. Y esto puede ser resuelto por la oferta, que dicho sea de paso, no solamente es la oferta estatal, sino también la oferta del Seguro Social y finalmente la oferta de los privados. Si hemos entendido este cuadro, también vamos a poder entender que la idea es que la oferta se expanda, es decir, que si hay necesidades que no son cubiertas, la oferta debe
expandirse a cubrirlas, ¿no es cierto? Y si hay demandas que están insatisfechas, porque hay una demanda, sin embargo, no hay consultas suficientes, una demanda de cirugía de vesícula, y los turnos dicen que van a ser operados dentro de 6 o 7 meses. Entonces, eso es una demanda que no es satisfecha por la oferta. No porque no exista la oferta, sino porque la oferta es incapaz de poder absorber esa demanda con la prontitud que esta demanda requiere. Entonces, se trata de hacer crecer la oferta para cubrir, ¿no? Para cubrir más necesidades de salud y más demandas de la población. Si esto es claro, entonces vamos a ir avanzando en los conceptos. Acá tenemos, por ejemplo, la oferta, que está constituida por los establecimientos de salud. Pero recuerden que los establecimientos de salud tienen dentro de ellos personas, recursos humanos especializados, médicos, obstetras, tecnólogos, radiólogos, laboratoristas, técnicos sanitarios, técnicos de salud ambiental, pero también, ¿no?, tecnologías. Y acá en este ploteo tenemos ubicados con puntitos los establecimientos que existen en nuestro país. Y ustedes podrán observar de que hay una acumulación de servicios. Sin embargo, esto no nos dice mucho respecto al tipo de servicios y a la complejidad que estos servicios atienden. Y para eso hay conceptos que nos permiten aclarar esta situación, como el concepto de nivel de atención, que ahora vamos a estudiar. Pero decíamos de que los establecimientos están ubicados en el territorio y brindan servicios de acuerdo al nivel de atención que estos servicios tienen o en el cual han sido clasificados y a la naturaleza de los servicios que les permite su categoría. Entonces hay un concepto nuevo de categoría de establecimiento de salud que vamos a estudiar a continuación. Esto es la oferta, los establecimientos y todo lo que tiene dentro de sí. Desde el centro más pequeñito, la posta más pequeñita, situado en Purús o en Madre de Dios, hasta el establecimiento más complejo situado en Lima, como el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, como los grandes hospitales como el Rebagliati, etc. ¿Qué son los niveles entonces de atención de la salud? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de niveles de atención de la salud? Nos referimos a un tipo de concepto organizativo que establece una clasificación de los establecimientos en función básicamente de dos aspectos: la magnitud y la severidad de los daños que atiende. Esto se llama la complejidad de la demanda o la complejidad de los problemas de salud, y la capacidad resolutiva que tiene la oferta de servicios. Entonces, habíamos hablado en la lámina anterior, ¿se acuerdan?, de necesidades de salud de la población, y habíamos hablado, por otro lado, de la respuesta. Entonces, ¿cómo se relacionan las necesidades con la respuesta? Hay demandas que son muy simples y hay demandas que son muy complejas. Un problema, digamos, de una cardiopatía, digamos, cianótica, es ciertamente un problema que requiere una atención de alta complejidad. Un corazón que ya no funciona y que requiere un trasplante de corazón para poder garantizar la sobrevida de la persona es una cirugía de alta complejidad que no se puede realizar en un establecimiento que no tenga la categoría suficiente para hacerlo. Y entonces, por un lado tenemos necesidades simples como un resfrío y necesidades complejas como una cirugía, digamos, de tipo trasplante. Y dentro de la respuesta tenemos establecimientos de muy diverso tipo, establecimientos muy pequeñitos y muy simples, hasta establecimientos muy complejos, enormes estructuras llenas de tecnología y de especialistas para poder proveer estos servicios. Entonces, es la relación entre las necesidades y la oferta, vale decir, si esto es la demanda y esto es la oferta, es la relación entre ellos lo que configura el concepto de nivel de atención. Y entonces vamos a hablar de cuáles son los niveles de atención de los servicios. Y vamos a decir preliminarmente que básicamente se entiende que hay 3 niveles de atención. Veamos cómo opera esto. Si tenemos una demanda, frente a esta demanda se va a instituir una oferta, y esta oferta va a tener que compasar la categoría o el nivel del establecimiento con la complejidad de la demanda a la cual se dirige. Y acá tenemos entonces el primer nivel de atención. Este curso se llama Atención de la Salud
en niveles 1 y 2. Pero esto es básicamente lo que es el espectro de lo que se denomina en términos generales primer nivel de atención. Y ahora vamos a trabajar sobre este concepto. ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención es el que está más cerca de la gente, es el que está, es la posta de salud, es el puesto de salud, es el centro de salud, donde a veces hay personal, digamos, técnico solamente, en las provincias, en muchos distritos ocurre eso, hay personal de enfermería, muchas veces no hay médicos, porque los médicos no quieren estar en esos lugares donde hay más necesidades de salud de la población, pero hay menos dinero seguramente, y hay que comprender que, sin embargo, este primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema, porque es al primero que la población acude, al que está más cerca de ellos, frente a una emergencia, frente a una necesidad de atención. Estos establecimientos de primer nivel de atención realizan principalmente actividades de promoción de la salud y de prevención de enfermedades o de riesgos y daños, decimos. Y también, obviamente, realizan un diagnóstico precoz y oportuno de las enfermedades más frecuentes en la comunidad. Tiene, por tanto, como eje principal de orientación las necesidades, se dice, prevalentes de las personas, de las comunidades en general y de las familias, ¿no? Hemos dicho que los niveles relacionan la severidad y la magnitud de los daños. Muy bien. Los problemas de salud, en términos de su magnitud o severidad, ¿cierto?, plantean para ese nivel una gran demanda, porque es lo que más frecuentemente se expresa en la salud de la población como problema. Estas enfermedades que denominamos prevalentes, las diarreas, las bronquitis, los problemas de la piel, estos son los problemas más frecuentes. Felizmente, ¿no es cierto?, son problemas de baja complejidad. Vale decir, con intervenciones relativamente sencillas se puede absorber en gran medida esta problemática. Y, por otro lado, el primer nivel de atención se constituye de esta manera como el facilitador o el coordinador del flujo del usuario o de la persona o del paciente dentro del sistema de atención de la salud. El segundo nivel, vuelvo a decirles, este curso se llama Atención en niveles 1 y 2, es un nivel más complejo ciertamente que el primero, donde básicamente lo que se hace es complementar la atención que ya ha sido iniciada en el primer nivel, ¿cierto? Tiene algo más de especialización ciertamente, tanto en recursos humanos como en recursos tecnológicos, y soluciona los problemas de salud que le son enviados por el primer nivel, o sea, se dice que le son referidos por el primer nivel de atención, ¿no? Al mismo tiempo, como estos establecimientos de segundo nivel, que ya son hospitales, pequeños hospitales, con algún internamiento, con camas, ¿no?, solucionan problemas de urgencia, una apendicitis, ¿no?, una atención del parto, digamos, ¿no?, una cesárea, ya puede ser realizada en estos establecimientos de segundo nivel, ¿no? Y también realiza las actividades preventivas y promocionales que le corresponden. También tenemos el tercer nivel de atención, y el tercer nivel de atención tiene ciertamente un mayor nivel de especialización y tecnología, y por lo tanto de capacidad resolutiva, ¿no?, soluciona necesidades que son referidas a los niveles inferiores del sistema, soluciona problemas de urgencia o emergencia más complejos. Por ejemplo, ustedes conocerán, hay un hospital que es el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, que queda en la Avenida República de Panamá, en el distrito de Miraflores, donde cubren todas estas emergencias gravísimas, producto de accidentes, en las carreteras, en la autopista a la Panamericana Sur, etc. Y ahí están los mejores especialistas en lo que es cirugía de emergencias, ¿no?, y realmente hacen una enorme labor, porque es lamentablemente el único hospital de emergencias que tenemos. Y no existe como en otros países, también hay ese tipo de estructuras que son como centros de shock trauma, que son edificios que tienen helicópteros y todas las demás cosas como para poder absorber problemas que en otros niveles más sencillos no se podría resolver, ni que tampoco es función de ellos resolverlos. También realiza, sin embargo, actividades preventivas y promocionales según le corresponda. Ciertamente, las actividades de prevención y de promoción
no son potestativas de ningún nivel, aunque prioritariamente son el tipo de actividades que se realizan en el primer nivel, mientras que el segundo y el tercero tienen una actividad más especializada y por lo tanto de atención. Pues bien, hemos visto cómo son los primeros niveles, los niveles de atención de la salud, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Ahora vamos a ver qué cosa es la categoría. La categoría es una forma de clasificar los establecimientos. Es decir, sí, hay establecimientos de primer nivel, pero no todos son iguales. Hay establecimientos de segundo nivel y no todos son iguales. Y hay de tercer nivel y no todos son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo se clasifican? Acá empleamos el concepto de categoría. La categoría que tiene un establecimiento es la clasificación o el grupo en el cual es clasificado un establecimiento con base en la complejidad de la demanda que absorbe y el tipo de servicios que provee. Ciertamente debe haber una correlación entre mayor complejidad de la demanda y mayor complejidad de la capacidad resolutiva. Un lugar que va a absorber una demanda compleja como un trasplante debe tener un nivel de categoría mayor porque requiere una atención más sofisticada. Los establecimientos están compuestos de unidades que producen servicios. Estos servicios pueden ser de diagnóstico, de apoyo al diagnóstico, como laboratorio, como radiodiagnóstico por imágenes, tomografía, resonancia magnético-nuclear, rayos X. Y entonces esas unidades de producción de servicios, ¿no es cierto?, determinan su capacidad resolutiva. Vale decir, a mayor complejidad de la unidad productora, obviamente se le comprende una mayor capacidad resolutiva. Y entonces, ¿cómo se aplican estas categorías en nuestro país? Porque pueden haber diferencias de acuerdo a los países, sin embargo en nuestro país existen varias categorías, ¿no? Los establecimientos de primer nivel son los 1, los de segundo nivel son los 2 y los del tercer nivel son los 3. Sin embargo hay 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Y hay 2.1, 2.2 y 2E y hay 3.1.3E y 3.2. Hay sutiles diferencias entre ellos, ustedes están viendo, ¿no? Para empezar, los establecimientos hasta el 1.3 no tienen internamiento. Los establecimientos después del 1.3, es decir, a partir del 1.4, ya tienen internamiento. Los establecimientos de tipo 1 básicamente son centros de salud y puestos de salud. Los establecimientos del tipo 2 ya son hospitales, aunque hospitales pequeños. Y los establecimientos de tipo 3 son hospitales grandes. Hospitales, se dice, de referencia, hospitales regionales, hospitales nacionales, ¿no?, o institutos especializados. El nivel más complejo es simplemente el de un instituto especializado, como el INEN, como el Instituto Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, como el Instituto de Ciencias Neurológicas, que queda en Barrios Altos, como el Instituto Nacional de Oftalmología, que queda acá en Breña, o el INCOR, el Instituto del Corazón de Salud, que queda en la avenida en Jesús María por la avenida Salaverde. Entonces, estos institutos de alta complejidad son 3.2. Y entonces, ¿nosotros dónde estamos trabajando ahora? Estamos acá, en el nivel 1. Y quizá, en algún lugar, en algún momento, nivel 2. Por ejemplo, Juan Pablo II, la sede del grupo de Villa El Salvador, o el equipo de Villa El Salvador, era un hospital 2. Pero después, se le llamaba Hospital Materno Infantil, si no me equivoco, Juan Pablo II. Pero después se dieron cuenta de que la complejidad tecnológica y de recursos humanos no daba para un hospital 2, y entonces lo bajaron nuevamente a 1. Ahora ya no tiene cartera de hospital, se llama Centro de Salud como corresponde. Muy bien. Entonces tenemos las diferentes categorías de establecimientos. Hasta ahí vamos a hacer una primera reflexión de que estamos trabajando básicamente en el nivel 1.
En el sentido de proteger la salud de las personas, el gobierno, el Estado peruano a través del Ministerio de Salud, que es el ente rector en salud, establece un reglamento por el cual todo establecimiento para poder operar legalmente debe estar categorizado. Y entonces hemos visto que cualquier establecimiento que pretenda operar dentro del territorio nacional debe tener una determinada categoría en función de la complejidad de servicios que realiza frente a la demanda que piensa absorber. Y obviamente dentro del primer nivel, la categoría de mayor capacidad resolutiva va a ser el nivel 1-4, ¿no es cierto? Que corresponde a, dentro de este nivel 1, que va del 1-1 al 1-4. Pero en todos los establecimientos de categoría 1, la actividad de salud familiar y comunitaria es un elemento central del tipo de prestaciones que realizan estos establecimientos. Porque es el tipo de atención más próxima a este elemento fundamental de la sociedad, que es la familia, como base de la comunidad y espacio para socializar a los individuos. Pero acá hay otro concepto, el concepto de población asignada. Obviamente, estos centros de salud y puestos de salud tienen una proyección territorial determinada, tienen lo que se dice un ámbito jurisdiccional sobre el cual intervienen. Por ejemplo, Perú-Corea, el Centro de Salud Perú-Corea, donde hay un grupo de muchachos, ¿no? Tiene, si mal no recuerdo, un ámbito de 111.000 personas más o menos. Es una gran cantidad de personas que absorben. Hay otros establecimientos cuya población asignada es 15.000 personas. Y hay establecimientos que tienen una población asignada aún mayor, digamos, pueden ser hasta 180.000 personas. Y esto se hace porque es necesario planificar el tipo de acciones de prevención, o sea, cuántas vacunas vamos a poner, estimando más o menos cuántos niños deben haber en esa zona, cuántas unidades de determinado tipo de antibiótico, por ejemplo, para infecciones respiratorias, se van a tener que tener en las farmacias, tomando en cuenta que en ese ámbito ocurren en promedio o históricamente un determinado porcentaje de infecciones respiratorias y estas están en niños y esos niños que son un porcentaje de la población y que potencialmente se pueden enfermar, eventualmente requerirían un tratamiento con antibióticos. Entonces, para planificar los recursos, los insumos que se requieren en un ámbito jurisdiccional de salud, es que los establecimientos tienen una población asignada. En cambio, los grandes hospitales no tienen una población asignada porque un poco absorben una demanda general y sobre todo nacional. Entonces, no es que el hospital tenga que ver con la familia de un determinado. La familia no está afiliada a un hospital, pero la familia sí está territorialmente dentro del ámbito de atención de un establecimiento de primer nivel, vale decir centro, puesto de salud. Y por eso acá dice que los establecimientos con población asignada a partir de la categoría 1-3 deben disponer del equipo básico de salud familiar y comunitaria. Es decir, acá hay una condición que obliga a que los establecimientos de la categoría de 1-3 en adelante tengan ya como necesidad un equipo básico de atención familiar y comunitaria. Y los establecimientos con población asignada de categoría 1-4 deben tener necesariamente ya la presencia de un médico especialista en medicina familiar, que es una de las especialidades que recientemente absorbe una gran cantidad de profesionales médicos interesados en seguirla, porque, digamos, es una de esas especialidades que se revela como más importantes y más necesarias para atender las necesidades de salud de la población. Y, por ejemplo, en Huaycán tienen ustedes ahí al doctor Carvajal, que es un médico especialista en medicina familiar. La doctora Melargueto Fernández, que también está ahí. Hay una doctora que en Perú-Corea también hay médicos familiares. No en todos los establecimientos los hay, pero en algunos los hay. Y en los establecimientos de 1-4 es obligatorio que haya un especialista de este tipo en medicina familiar. Acá tenemos las categorías
tal como, digamos, cruzan a las diversas instituciones, porque resulta que nosotros no tenemos acá, digamos, un único proveedor de servicios de salud como el Ministerio de Salud. Hay otros, ¿no? Tenemos el MINSA, tenemos Salud, tenemos la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Naval, el sector privado. Y dentro de esas categorías que ya hemos mencionado, de la 1.1 a la, por ejemplo, a la 3.2, ¿no? Ustedes observan acá que, digamos, el MINSA, en su máximo nivel de resolutividad, 2.2, tiene institutos especializados, como el INEM, como el INO. Salud tiene también institutos como el Instituto del Corazón, el INCOR. La policía no tiene un instituto, la FAP tampoco, el Naval tampoco, y los privados sí tienen institutos de fertilidad, institutos de, seguramente, puede ser de células madre, qué sé yo, que pueden hacerse con alta tecnología y digamos, también altos costos de intervención. Pero pueden haber, son pequeños, son, digamos, limitados, pero hay. Los grandes institutos en realidad están en el Ministerio de Salud y en Salud. Pero casi todos tienen, con sus diferencias, ¿no? Nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿no? La FAP, por ejemplo, no tiene 1.1, no tiene establecimientos de ese tipo, porque ya cuando estos existen, el 1.2, tienen por lo menos ya una posta médica, ¿no? Y tampoco el Salud tiene postas pequeñas, tiene centros, digamos, rurales, ¿no? Tiene los CAP, los centros de atención primaria, pero estos no son 1.1, ¿no? Son de 1.2 en adelante. Bueno, esto es solamente para mostrarles cómo las categorías operan según diferentes prestadores. Acá tenemos un cuadro de todos los establecimientos a nivel nacional y acá es importante que ustedes reparen en que, miren, hay cerca de 11.000 establecimientos en el país. Y estos son los niveles, primer, segundo y tercer nivel, por todos los prestadores, ¿de acuerdo? Y observen ustedes que prácticamente el 97% de establecimientos son de nivel 1. El 2.7, vale decir 247 establecimientos de los cerca de 11.000, son de segundo nivel, por eso les digo, este es bien pequeñito, y 46 establecimientos son de tercer nivel, 0.5%. Esto es por eso que les digo que cuando hablo de primer nivel y el nivel 1 y nivel 2, estamos diciendo lo mismo, porque el nivel 2 es tan pequeñito que prácticamente es un nivel 1, ¿no? Es una extensión de nivel 1. En nuestro país no tenemos claramente un nivel 2 diferenciado y articulado adecuadamente. Pero bueno, es una pequeña disquisición en todo caso. Lo que quiero que noten ustedes con contundencia es que la gran cantidad de establecimientos son de nivel 1 y la mayoría, obviamente, miren, se expresan en las grandes capitales. En Lima, por ejemplo, ustedes tienen ya alrededor de 2.000 establecimientos de salud de primer nivel, de segundo y tercer nivel, ¿no? Si buscamos por acá Arequipa, también vamos a tener algún número interesante. Si buscamos Chiclayo o Trujillo, bueno, La Libertad, ¿no? Y Lambayeque, ¿no? También tenemos números importantes de establecimientos. En cambio, establecimientos como, por ejemplo, Madre de Dios, miren, Madre de Dios tiene en el primer nivel, en el 1.3 tiene uno solamente. No tiene establecimientos de nivel 2E, que son los dos especializados. Tiene 1 y 2 simplemente, de 2.1 y 2.2. Obviamente no tiene nivel 3, como Moquegua tampoco lo tiene, como Cerro del Pasco lo tiene, como San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. Esta es la realidad de nuestro país, ¿no? Bien, entonces, esto es primer, segundo y tercer nivel. Acá tenemos también primer, segundo nivel, tercer nivel, pero por prestador. Y lo que les decía, ¿no? Tercer nivel es Salud, ¿no? Lima, el MINSA, no existen algunos prestadores, nivel 3 especializado, ¿no? Y ustedes pueden tener acá más o menos un reflejo por otro corte de la misma realidad que vimos hace un momento. Ahora,
para que veamos una ilustración pequeña y de cómo esto se expresa en términos de necesidad. Acá tenemos el Lima metropolitana, ¿no? Y estos números, estos porcentajes expresan la cantidad de establecimientos que existen en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En Lima, 93% de establecimientos nivel 1, 4.7 nivel 2, 1.5 nivel 3. Entonces Lima tiene una realidad distinta donde los institutos, los grandes hospitales, esos están presentes acá en la capital, ¿no? El segundo nivel de atención, hay ciertamente hospitales medianos, como el hospital, por ejemplo, Carlos Lanfranco, que está en Puente Piedra, que es un hospital pequeño, ¿no? El hospital de San Juan de Lurigancho, que pese a que es el distrito más poblado, tiene un hospital también de categoría mediana, digamos, segundo nivel, y el primer nivel sí es bastante extendido. Pero acá tenemos los atendidos y las atenciones que se realizan, de acuerdo al nivel, y ustedes van a notar cómo la mayor cantidad de servicios, ¿no? Más del 70%, alrededor del 70%, se realiza en el primer nivel de atención, ¿no? En el primer nivel de atención, el 70% de servicios. En el segundo nivel, 7-8% de las atenciones. Y en el tercer nivel, 21% de las intervenciones. ¿Y esto por qué? Porque los hospitales, ¿no? Nacionales absorben, por la ubicación que tienen y por ser los únicos que hay alrededor del territorio nacional, una demanda que también viene de otras regiones. Pero esta es la situación, básicamente, ¿no? En realidad, el primer nivel es muy importante porque absorbe la mayor parte de la demanda. Y felizmente, la mayor parte de los problemas pueden ser resueltos adecuadamente en el primer nivel porque son problemas de menor complejidad, son problemas que requieren una intervención menos sofisticada. Felizmente. Ahora bien, recordemos esto, ¿no? Para implementar una atención integral de la persona, las familias y las comunidades, el nivel primero o el primer nivel tiene que enfatizar, ¿no?, la actividad de salud familiar y comunitaria que responda a las necesidades reales de esa colectividad, enfatizar la prevención y la promoción basada en la familia y en la comunidad, aplicando un enfoque de riesgo, con equidad de género, con interculturalidad, que es muy importante, sobre todo en muchas regiones del país, pero también en Lima, porque en Lima gran parte de la población es migrante, como ustedes conocen. Además hay una oferta móvil, esto es una cosa importante de tener en cuenta, una oferta móvil que es complementaria a la oferta fija, que es la oferta de los establecimientos que están puestos ahí con su piso y su techo, pero la oferta móvil es desplazamiento de equipos de atención. No necesariamente en ambulancia, ¿no? Es el desplazamiento de equipos, como vamos a ver un poco más adelante. Y acá aparece el concepto de redes de servicios, ¿no? Porque los servicios tienen que estar enlazados de alguna manera para complementar sus intervenciones. Porque algunas cosas que no tengan un nivel puede ser resuelto por un establecimiento de un nivel o de una categoría superior. Y entonces tiene que haber algún tipo de conexión. Y esto configura una estructura, digamos que similar a una malla, a una red, y por eso se le llama red de servicios de salud, ¿no? Y las redes de servicio deben brindar atención integral basada en familia y comunidad, con énfasis también en prevención y promoción, y para hacer eso deben articularse, deben actuar articuladamente, que es un concepto que vamos a ver gráficamente. ¿Para qué? Para que haya una continuidad de atención, para que la persona que ingresa con un problema pueda ver continuada su atención, si esto es necesario, en un nivel con mayor capacidad resolutiva. Como les digo, si una persona viene con un problema sencillo que resulta que no es sencillo, el establecimiento va a referirlo a un otro nivel y de ahí a un tercer nivel, y pudiera ser que el problema sea un problema que requiere una intervención compleja, y esa debe hacerse en un hospital o un instituto. Para eso es la red de servicios de atención. Y eso es para hablar de la oferta móvil, ¿no? Hay unos equipos que se llaman ISPED. ISPED significa Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas. ¿Esto por qué? Porque en nuestro país hay una gran parte de población
que vive dispersa, que vive ubicada en lugares de difícil acceso. Y entonces, mediante equipos que acuden intermitentemente a esa población, desplazándose en vehículos o en canoas, si es en la selva, ¿no? Entonces se puede llevar oferta de servicios para hacerlos accesibles a poblaciones que no tienen un acceso fácil a la oferta fija. Por ejemplo, en la selva, por ejemplo, en muchas comunidades de la sierra también ocurre esto. En Lima esto no es tan difícil, digamos, porque hay establecimientos un poco por todo lugar, pero no ocurre, bueno, en Lima metropolitana, porque en Lima provincias, en Ollón, en Sayán, en Huarochirí, la cosa no es tan fácil tampoco. Hay poblaciones en Lima que están a 4.000 metros de altura. Y ustedes podrán ver la complejidad geográfica de nuestro país impone una realidad que a veces no es visible cuando uno está en el centro de la capital y entonces cree que Lima es el Perú y no es así. Y acá nos vamos a detener nuevamente para hablar de este otro tema. ¿Qué tiene que ver la atención primaria con el primer nivel? Bueno, la atención primaria, si bien es cierto, se realiza en cualquier nivel de atención, su nivel por excelencia de ubicación es el primer nivel. Porque hemos dicho que lo primario es lo esencial, lo integral. El doctor David Tejada Rivero nos habla de cuidado integral de la salud como una correcta traducción de lo que quiso representar el concepto de Primary Health Care en inglés, ¿no? Que fue traducido como atención primaria, pero que el doctor David Tejada, luego de sus reflexiones, ¿no? Nos ilustra, aclarando que el concepto más bien tiene que ver con estos conceptos de mayor envergadura, el cuidado, que es más que la atención, digamos, técnica de un profesional, integral, quiere decir que es esencial, fundamental, abarcativa, ¿no? De la salud de la población. Y entonces, en este gráfico que habíamos visto en las primeras sesiones, ¿se acuerdan? Aparecen algunos conceptos que yo quisiera retomar para enlazarlos con cómo estos se establecen en el primer nivel. Y vamos a empezar diciendo a uno de ellos, ¿no? Cuidado esencial. ¿No? Cuidado esencial. Primary care. Promoción y prevención. Atención primaria. Primer nivel, ¿cierto? Lo más importante, lo más acuciante, lo esencial en el primer nivel. La promoción y la prevención en el primer nivel. Equipos interdisciplinarios, porque se requiere tener una aproximación abarcativa a las necesidades de salud de la población. Equipos interdisciplinarios, médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, obstetras, nutricionistas, psicólogos. Es decir, los recursos humanos que desde diversas disciplinas pueden abarcar, ¿no? De una forma integrada las necesidades de la población, que no solamente son de estirpe excesivamente biológica, ¿no? Son psicológicas, son culturales, son también de otra naturaleza. Participación comunitaria, obviamente, ¿no? La población está ahí, el centro está ahí, la gente tiene esa demanda de querer aprender también, y es con ellos que tenemos que interactuar. Tratamiento de enfermedades agudas, porque básicamente se trata aquí de enfermedades agudas. Por supuesto, también las crónicas tienen algo que ver, pero en este curso vamos a enfatizar, en esta asignatura, particularmente lo agudo, lo que es tratable, digamos, ¿no? Episodios de ese tipo. Apoyo para el autocuidado, que es una forma de, digamos, que la población, ¿no? Incorpore pautas de hábitos saludables para mejorar el cuidado de su propia salud. Y bueno, entonces sí tiene que ver el primer nivel con la atención primaria. Y las funciones básicas de un servicio de atención primaria son las que realiza un establecimiento de primer nivel. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes, las enfermedades que más hay en la zona. Actividades de prevención y promoción, ya lo hemos dicho. Atención continuada.
porque la atención tiene que permitir, ¿no?, cubrir las necesidades del paciente hasta el final. Atención domiciliaria, porque no toda la población puede acceder al establecimiento, sino el establecimiento puede acercarse por la proximidad que tiene a los domicilios, y debe hacerlo. Vigilancia epidemiológica, ¿no?, que es vigilar las condiciones ambientales, las condiciones de los vectores, las condiciones del clima, que pueden incidir sobre la salud de la población. Educación sanitaria, ¿cómo no? La educación sanitaria es una de las funciones principales que debe realizar un establecimiento para que la población incorpore, ¿no?, conceptos, elementos que les permitan mejorar su salud. Actividades preventivas, vacunaciones, fumigaciones, acciones de control vectorial, son acciones preventivas que evitan que las enfermedades asolen a las personas. Esto es muy importante. Derivación de pacientes a otros niveles superiores. Esto se llama referencia, ¿no? La referencia es el flujo del paciente de un nivel resolutivo a otro nivel de mayor resolutividad. Y finalmente otras prestaciones sanitarias diversas que se pueden hacer. Muy bien, hasta aquí les vamos a hablar de por qué es importante los establecimientos de primer nivel. ¿Por qué son importantes? Porque la utilización de los servicios tiene que ver con el acceso. Y en esta gráfica ustedes tienen la distancia en kilómetros desde el domicilio hasta el servicio de salud, y por otro lado tenemos el número de consultas por año. Y la relación es inversamente proporcional. A mayor distancia, menor número de atenciones por año. A menor distancia, mayor número de atenciones por año. Entonces, si los establecimientos están a menos de 5 kilómetros, lo que significa caminando una media hora, entonces la cantidad de consultas es elevada. Por eso es importante la red de servicios de primer nivel, los puestos y los centros de salud, los lugares donde habitualmente los médicos menos experimentados hacemos nuestros primeros años de servicio, empezando por el SERUMS. Muy bien, pero la accesibilidad geográfica es solamente un concepto, hay otras accesibilidades que hay que tener en cuenta, ¿no?, que no solamente tienen que ver con el aspecto geográfico, pero digamos el aspecto geográfico, el aspecto físico es importante, claro que sí, ¿no? Entonces, este es un elemento importante, la accesibilidad física, ¿no? Pero también hay que recordar que la accesibilidad también es económica y también cultural. Estos son elementos que pueden ofrecer barreras para que la población pueda ser atendida. Ahora bien, para poder garantizar, hemos dicho, ¿no?, la integralidad y la continuidad de las intervenciones, entonces uno puede utilizar el concepto de organización funcional de los servicios, y esto se hace en redes, ¿no? Se organizan los servicios funcionalmente en redes, funcionan como red justamente para que esos flujos sean ordenados. Acá tenemos el concepto de accesibilidad económica. De nada vale tener un establecimiento puesto ahí si la persona que va a acceder a él no tiene cómo acceder económicamente, no tiene cómo pagar la consulta, cómo pagar los medicamentos, o los exámenes de laboratorio, o los diagnósticos por imágenes. Y también hay un tema que es la accesibilidad cultural. Cuando una población, ¿no?, debe recibir un tipo de atención que sea aceptable por ellos en términos culturales, que no vulnere sus tradiciones, que no signifique un irrespeto hacia sus valores, digamos, ¿no?, ancestrales. Y eso es una cuestión muy compleja y muy importante en un país como el Perú, que tiene una diversidad cultural enorme, donde tenemos muchas etnias, ¿no?, cerca de 80 y tantas, 90 etnias diferentes, tenemos 16, 17 familias etnolingüísticas. Entonces es un tema más que relevante en un país como el nuestro. Y claro, ¿no?, tiene que haber una accesibilidad también administrativa, porque el establecimiento puede estar ahí, ¿no?, puede haber algún tipo de comprensión cultural respecto a los valores de la población, también puede estar alivianado al tema del costo por los seguros, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una demanda, ¿no?, que es atendida en forma inadecuada,
que administrativamente, digamos, es maltratada porque no hay espacio para atenderlos, porque no hay condiciones mínimamente que respeten su dignidad de personas, y entonces esos son otros elementos importantes de tener en cuenta. Pero esto lo hemos puesto solamente para completar la visión del tema de la accesibilidad, pero no es el enfoque específico del tema del día de hoy, que es el tema de las redes de servicios, ¿no? Para continuar, digamos que hemos dicho que los establecimientos de primer nivel conectan con el segundo y con el tercer nivel. Y están orientados a una atención integral de la familia y la comunidad, ¿no? Hemos dicho que es la puerta de entrada, que se debe garantizar un continuo de servicios, ¿no? Que se efectiviza mediante un flujo, ¿no? A través de diferentes niveles, que es un flujo de pacientes que pasan de un nivel a otro, de acuerdo a las necesidades que tienen, ¿no es cierto? Pero el primer nivel felizmente resuelve la mayor cantidad de los problemas de salud, porque son felizmente la mayoría de ellos simples, ¿no? Y entonces para poder hacer esto, para poder organizarse funcionalmente, surge el concepto de redes, ¿no? Que lo que va a permitir es la articulación y el flujo de pacientes de un nivel a otro a través de mecanismos que se denominan de referencia y contrarreferencia. Veamos gráficamente cómo es esto. Ustedes tienen en el primer nivel muchos servicios y en el tercer nivel pocos pero más complejos. Estos servicios del primer nivel, cuando no pueden resolver un problema, lo que hacen es referir al segundo nivel. Y los problemas que no pueden ser resueltos en el segundo nivel van a ser referidos al tercer nivel. Este flujo de un nivel de menor categoría a mayor categoría o a mayor capacidad resolutiva se denomina referencia. Y el movimiento inverso, porque luego de que el paciente resuelve sus problemas, va a regresar a su comunidad y al establecimiento más cercano. Y entonces tiene que haber un flujo de información del paciente con el problema ya resuelto para su seguimiento o para su mantenimiento en términos de contrarreferencia, ¿no? Entonces, referencia hacia arriba y contrarreferencia hacia abajo. Y esto nos permite entender cómo es que funciona una organización en red, ¿no? Esto se llama organización funcional en redes, a través de flujos de referencia y contrarreferencia. Entonces, la red tiene algunas funciones, así como el servicio de primer nivel, ¿no? La red tiene la función de que los usuarios ingresen a través de una puerta, que es el primer nivel, ¿no? Y vayan migrando de acuerdo al nivel de complejidad, siempre priorizando las acciones de prevención y promoción, ¿no? Pero la red lo que va a permitir es brindar continuidad a la atención. El concepto de continuidad ya lo han explorado en una última lectura que les di de Martín y Zurro, la lectura de este libro español, ¿no? Y la continuidad se efectiviza desde ese lado y obviamente además promueve el uso racional de medicamentos y cosas que vamos a ver más adelante. Muy bien, estas son las redes en el marco del aseguramiento universal de salud, que es una estrategia que existe en nuestro país. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver, digamos, esta articulación de servicios. Ustedes observen cómo existe un establecimiento, ¿no? Y va a ir migrando a los pacientes a un nivel de mayor complejidad de acuerdo a la necesidad que exista para ello, ¿no? Los pacientes son trasladados, ¿no? Las ambulancias ilustran este movimiento, pero también aparece un concepto, el concepto que habíamos visto de oferta móvil, mediante los equipos de atención a poblaciones excluidas y dispersas, los equipos AISPE, ¿no? En nuestro país así se denomina esa estrategia, ¿no? Donde en una población muy alejada y excluida, el equipo itinerante llega y si necesita derivar al paciente, porque por ejemplo requiere una cirugía o una atención más compleja, entonces lo va a llevar al establecimiento y de ahí podría ser migrado al interior del sistema hasta un nivel de máxima complejidad. Y al mismo tiempo, si este es un prestador, vamos a poner el seguro social y la necesidad no puede ser resuelta por ellos y tienen que llevarlo a otro prestador, digamos el PINSA, también se puede hacer. Esto es cómo funciona, cómo se articulan funcionalmente las redes.
Y entonces hemos hablado de Ley Marco de Aseguramiento Universal y de estas redes funcionales de atención de la salud, ¿no es cierto? Que deben ser articuladas, que permiten servicios que son complementarios, ¿no? Y que garantizan una atención integral y continuada de la persona con esa necesidad, buscando reducir las inequidades que generan las barreras de acceso tanto geográfico, físico, como cultural y económico, ¿no? Bueno, hay varias redes, hay redes de ministerio, redes de salud, y últimamente se está hablando de un concepto que es el de redes integradas, que busca que los pacientes puedan ser derivados de, digamos, del MINSA al Seguro Social, o del Seguro Social al MINSA, o de la sanidad al Seguro Social. Pero eso es un poco complicado, digamos, ¿no? Siempre, digamos, es algo que estamos avanzando, pero que todavía no está totalmente resuelto, ¿no? Pero es una estrategia que se está implementando en los últimos tiempos, el de redes integradas de atención de la salud. Hasta el momento lo que hay son redes dentro de cada institución, ¿no? Del MINSA, de Seguro, etc., ¿no? Porque hay un problema muy grande en nuestro país, es el problema de la fragmentación del sistema. Acá tenemos el gran prestador, el MINSA, con su enorme cantidad, con sus miles de establecimientos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pero tenemos el otro gran prestador que es de salud, pero es más pequeño que el MINSA, ciertamente, el Seguro Social, ¿no? Hay las sanidades, hay los municipios que también tienen algunos servicios de atención a la salud, hay municipalidades que tienen sus hospitales, hay el privado de baja complejidad, que son los consultorios, los pequeños policlínicos, de 3 o 4 médicos que se juntan y hacen un emprendimiento. También hay el privado de alta complejidad, digamos, ¿no? Las grandes clínicas, la San Pablo, la Clínica del Lago, etc. Las boticas y farmacias, incluso, aunque de una forma que no es muy clara, también brindan algunas atenciones simples, con pequeños consultorios, contratando médicos. Hay también la medicina tradicional. O sea, tenemos un sistema de salud que no actúa de forma coordinada. Ese es un problema que hay que resolver, ¿no? Pero al momento que tenemos son las redes funcionando dentro de cada uno de los niveles. Hay que recordar que la finalidad del sistema de salud es proveer servicios de atención de la salud de las personas, y para proveer estos servicios tiene que organizarse funcionalmente de una forma que les permita llegar a la mayor cantidad de población, es decir, cubrir a la población. Bien, con esta lámina que ilustra este problema de la fragmentación del sistema de salud en el Perú, que impide una adecuada articulación de los establecimientos para poder complementarse de una manera adecuada, se puede decir que los avances son de redes al interior de cada prestador. En el caso del MINSA funcionan de alguna medida las redes, ¿no? En salud es similar. Y en salud es más claro porque no se puede acceder a un hospital de alta complejidad como Rebagliati si es que primero no se ha pasado por un policlínico o un hospital de apoyo o un centro de atención primaria como puerta de entrada. Y entonces este es un tema que, como les he mencionado, es importante abordar, y es un tema, digamos, de preocupación fundamentalmente del Estado, para poder encontrar una ruta que permita constituir un sistema más eficiente. Hemos tenido la charla con el doctor Feo, donde se plantea que una solución sería la constitución de un sistema universal, un sistema único, una propuesta que algunos consideran inviable en nuestro país. En nuestro país tenemos varios prestadores grandes y entonces lo que se plantea es que haya una organización de funciones, es decir, alternativas que forman parte de una discusión mayor y que se van a ver en otros cursos, además, que ustedes van a tener dentro de la carrera. Pero terminemos con esto. Veamos recordemos que la atención primaria se ejecuta en cualquier nivel, pero que tiene su asiento principal en el primer nivel de atención, que sería el tema principal, que las redes funcionales son las que permiten garantizar la continuidad y la integralidad de la atención de las personas al interior del sistema, y que finalmente el objetivo es lograr cubrir, se dice coberturar, aunque incorrectamente, cubrir
las necesidades y demandas de atención de las personas de una forma pronta, es decir, oportuna, de una forma eficiente, a un costo razonable y con la calidad y calidez que toda persona requiere en la medida en que es tratada por un servicio. Y que el objetivo de lograr la cobertura universal es el objetivo fundamental, porque todo connacional, por el solo hecho de ser un integrante de nuestro país, debe y merece recibir una atención de salud por parte de su sistema, porque esta es una de las funciones principales del Estado. Les agradezco su atención y con eso terminamos la primera unidad de la asignatura.